Hola, buenos días. Vamos a ver hoy por qué todos los partidos que están en el Congreso, y también los de casi todos los países del mundo, nos están diciendo que para salir de esta crisis hay que emitir deuda. ¿Qué es lo que buscan realmente emitiendo tanta deuda y qué efecto va a causar esto en la economía? En este primer gráfico que os pongo vemos la estructura típica de ingresos y gastos de España y de casi cualquier país del mundo. La zona verde son los gastos necesarios y la zona roja son los gastos innecesarios. Y todos estos gastos, tanto los necesarios como los innecesarios, se cubren con dos fuentes de ingresos. Los impuestos, que es la zona azul que veis, y la deuda nueva que emiten cada año, que es la zona amarilla. Y esto es así porque solo con los impuestos que nos cobran cada año hace ya bastante tiempo que no da para cubrir todos los gastos que tiene el Estado. Y una de las cosas que nos indica esto es que la capacidad de subir impuestos es limitada. Es decir, llega un punto en que las subidas de impuestos lo que provocan son bajadas de la recaudación, que ya lo veremos en otro vídeo. Pero el caso es que creo que ahora mismo estamos en esa zona o muy cerca de ella, que ya desde hace bastante tiempo. Y por eso todos los años, para cubrir todos los gastos que hay, necesitan emitir deuda nueva además de los impuestos que nos cobran. Porque si no, no les salen las cuentas. Pero no les salen las cuentas a ellos, no a nosotros, como vamos a ver. Porque para que les salgan las cuentas a ellos, no nos tienen que salir las cuentas a nosotros. Entonces, lo que ha pasado con el parón de 2020 es lo que veis en este segundo gráfico. Como veis, al encerrar a la población en casa y dejar de producir riqueza, pues una parte de los impuestos ha desaparecido, pero literalmente es que no existe ese dinero. Porque por la riqueza que no ha producido la población mientras estaba encerrada en casa, pues lógicamente no van a poder cobrar impuestos en los próximos meses. Y este es el hueco en blanco que veis en este gráfico, en este segundo gráfico, en la columna de los ingresos. Y ese hueco hay que rellenarlo rápido porque no se puede quedar como ahí flotando, sino que hay que hacer algo y rápido. Así que hay que pensar pronto cómo rellenamos ese hueco en blanco. Y lo lógico sería lo que veis en este tercer, lo que sería lógico hacer es lo que veis en este tercer gráfico. En este tercer gráfico lo que he hecho es hacer un hueco en los gastos innecesarios del mismo tamaño que se ha creado el hueco de los impuestos, para que queden equilibrados. Y esta reducción de los gastos innecesarios sería la solución lógica y justa para compensar el parón que ha habido en la economía y la falta de impuestos que va a haber este año. Pero esta no es la solución que ha elegido el gobierno con el apoyo de los 350 diputados de todos los partidos que hay en el Congreso, que esto es importante verlo porque todos están de acuerdo en esto. Entonces lo que han decidido hacer ellos es lo que veis en este cuarto gráfico. Todos ellos, el gobierno y todos los demás partidos que están en el Congreso, han dicho que no van a bajar los gastos innecesarios y que el hueco ese que hemos visto que se ha producido en la recaudación de impuestos lo van a rellenar emitiendo más deuda nueva. Y es por eso por lo que nos dicen que hay que emitir mucha más deuda nueva para salir de esta crisis. Pero la realidad, como veis, es que van a emitir toda esa deuda nueva para salir ellos de la crisis manteniendo todos los gastos innecesarios. Y eso lo van a hacer a costa de perjudicarnos a todos los demás y sabiendo perfectamente que nos están causando este perjuicio, claro. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro objetivo? O sea, el objetivo de toda la población. Por lo que veis en este quinto gráfico. Aquí desaparecen todos los gastos innecesarios y por eso les he pintado de gris, porque ya no existen. Y como ya no tendríamos esos gastos innecesarios, pues no sería necesario emitir más deuda nueva y la mayor parte de los impuestos que ahora pagamos tampoco harían falta. Por eso también he pintado de gris la zona de emisión de deuda nueva y la mayor parte de los impuestos que ahora nos cobran, porque eso desaparecería. Y cuando consigamos esto será cuando todos vivamos mucho mejor. Y la propiedad de la riqueza estará bien repartida entre toda la población y de forma natural, y esto será una transformación completa de toda la sociedad. Pasando ahora a los efectos que va a tener esta fuerte emisión de deuda, porque la van a hacer y tenemos que ver cómo nos va a afectar, pues la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿entonces vamos a tener una crisis muy fuerte a corto plazo por toda esta deuda que van a emitir, que va a ser muchísima? Pues justo por este motivo, por toda la deuda pública nueva que van a emitir, no vamos a tener una crisis a largo plazo. ¿Y por qué? Pues porque los tipos de interés están muy bajos. Recordad el vídeo que os hice hace poco explicando cómo le están haciendo la quita a los depósitos que se temía hace tantos años, porque está directamente relacionado con esto. Os dejo aquí el enlace del vídeo por si no lo habéis visto. En lo que tenemos que fijarnos para analizar este tema es ver cuánto vamos a tener que pagar de intereses cada año por toda esta deuda que van a emitir ahora. El tipo exacto al que se va a emitir toda esta deuda no lo sabremos hasta el día que se emita, pero más o menos va a ser alrededor del 1%. Así que por cada 100.000 millones de euros que se emitan de deuda nueva, vamos a pagar más o menos 1.000 millones de euros de intereses al año. ¿Y esto es mucho o es poco? Pues cuando hablamos de economía lo principal y lo primero que hay que hacer es saber situarse con las grandes cifras. Y es suficiente que sean cifras aproximadas, no tenemos que ir sabiendo el último dato exacto e ir consultando constantemente para ver cómo varía un poquillo. Yo os recomiendo que os quedéis con estas 4 cifras que os voy a dar ahora y que las comparéis siempre con todas las cifras que veáis en artículos, conversaciones o lo que sea. El presupuesto nacional de España son unos 500.000 millones de euros. Y aquí se incluye el Estado central, las autonomías, los ayuntamientos, las pensiones y todo. Las pensiones se acercan a los 160.000 millones de euros.
La deuda pública que tenemos se acerca a 1,3 billones de euros y el PIB de España se acerca también a 1,3 billones de euros. Estas 4 cifras, tenerlas en la cabeza, creo que son las más importantes de todas. Y si comparáis estas 4 cifras con todas las demás que oigáis cuando se esté hablando de macroeconomía, pues seguramente de repente tendréis la sensación de que entendéis mucho más de economía. Y eso será porque realmente ya entendéis mucho más de economía, porque teniendo en la cabeza claras estas 4 cifras y comparándolas con todas las demás, de repente ya veréis cómo entendéis mucho más de economía y lo veis todo mucho más claro. Porque la economía realmente es sencilla y si la hacen complicada es por intereses extraños. Y uno de los problemas principales que tenemos sobre la economía en la actualidad, y que es uno de los más fáciles de resolver, es precisamente este: que la mayoría de la gente no tiene referencias con las que comparar las cifras que oye. Entonces, cuando la mayoría de la gente empieza a ir a hablar de cientos de millones de euros o de miles de millones, pues esas cifras le entran por un oído y le salen por el otro, porque no sabe interpretar lo que está oyendo. Por eso os digo que os quedéis con estas 4 cifras y se las contéis constantemente a todos vuestros familiares y amigos, porque con estas 4 cifras en la cabeza vais a ver el mundo de una forma completamente diferente y mucho más clara. Así que vemos que los 1.000 millones de intereses que nos va a costar esta deuda nueva, comparado con los 500.000 millones de euros que gastamos al año, pues es relativamente poco, aproximadamente un 2%. Pero los 100 o 200.000 millones de euros que van a emitir de deuda nueva, comparados con los 1,3 billones que ya tenemos, pues ya es más, porque esto va a ser como un 10 o 15% más de deuda nueva de repente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que esos 500.000 millones de gastos que tenemos al año ahora no son lo normal, sino que es muchísimo más de lo normal, como hemos visto en los gráficos anteriores. Y que estos 1.000 millones adicionales de intereses de la deuda a pagar ahora son 1.000 millones además de todos los gastos innecesarios que ya tenemos arrastrados. Lo que os quiero decir es que para arreglar las cosas de verdad hay que analizar las cosas y ponerlas en su justa medida. Y eso significa que en este caso tenemos que tener claro lo siguiente. Lo primero es que van a emitir muchísima deuda y no deberían hacerlo. Lo segundo es que emiten esa deuda por su propio bien, no por el nuestro. Lo tercero es que esa deuda va a traernos problemas a medio y largo plazo. Y lo cuarto es que a corto plazo, y por la distorsión que han creado los bancos centrales en los tipos de interés, y que os cuento en ese vídeo que os enlacé antes, pues no vamos a tener una gran crisis a corto plazo por ese motivo. Porque los intereses que vamos a pagar por toda esta deuda van a ser bastante más bajos de los que se pagarían en una situación normal con unos tipos de interés normales. Para arreglar las cosas de verdad, entonces, lo que hay que hacer es eliminar todos los gastos innecesarios que tenemos ahora. Y una de las partidas más importantes y realistas a corto plazo, y en la que creo que deberíamos centrarnos más a la hora de difundir estas ideas, es la fusión y optimización de ayuntamientos y la supresión de diputaciones, con lo que calculo que nos ahorraríamos unos 40 o 50.000 millones de euros al año. Con ese ahorro os recuerdo que se puede suprimir el IBI, la plusvalía municipal y el impuesto de circulación, y aún sobraría bastante dinero para bajar los demás impuestos. Y yo ya me despido hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.